de la escuela sabática. Esta última lección, que es la número 13, y que hemos tenido unas extraordinarias lecciones durante todo este trimestre. Y en esta noche nos acompañan nuevamente Richard Merelo y también Moisés Valdivieso. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo has pasado? Bastante bien, y una vez más estoy contento de acompañarlos en este nuevo repaso que vamos a hacer, que estoy seguro que será de mucha bendición tanto para nosotros como para aquellos amigos que en este momento nos están sintonizando. Moisés, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado? Buenas noches, Javier. Buenas noches, Richard. Como dice Richard, es un placer, un gusto estar ahí nuevamente con ustedes, compartiendo. Sería ya la última lección de este trimestre, ¿no? Terminamos con un trimestre que ha sido muy interesante, ¿no? Ha estado muy dinámica también las secciones de escuela sabática y vamos a aprender más, ¿no? Acerca de nuestro Dios. Ok, y antes de comenzar vamos a hacer una oración para que sea nuestro Padre Celestial pueda direccionar el resumen de esta lección. Oremos. Nuestro Dios en los cielos, en este momento suplicamos que la presencia de tu Espíritu sea que direccione, Señor, esta lección, y que podamos, Señor, por este medio llegar a mucha gente, Padre Celestial. Pedimos tu dirección porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchachos, hemos llegado a la última lección de lo que tiene que ver los mensajes, los 3 mensajes cósmicos, ¿no? Sí, interesante lo que Dios ha revelado por medio de su palabra, estos últimos mensajes para el pueblo de Dios, ¿no? Es un mensaje que, si lo hemos visto, ¿no? Y después de estos 3 mensajes, el contexto que nos habla el libro de Apocalipsis, ¿no? 14, de los mensajes de los 3 ángeles, si vemos el contexto, dice que Cristo viene. ¿Qué podemos decir con eso? Antes de llegar a esa parte, ¿no? La lección de esta semana nos introduce al cuarto ángel. Exacto. Eso es fascinante y de eso se trata el estudio de esta hora. ¿Y qué dice Moisés? ¿Cómo has visto la lección de este trimestre con estos mensajes cósmicos? Bien, ha estado, como decíamos al principio, ¿no? Interesante, y como decía Richard también, ¿verdad? Con esta última lección de este trimestre, nos damos cuenta de cómo nos ha ido preparando, ¿no? Para al final, ¿verdad? Como dice la lección, estar encendidos con la gloria de Dios. Todo el trimestre es una preparación para al final cerrar, como se dice, ¿verdad? Con broche de oro. Encendidos para la gloria de Dios. Ok, y entonces vamos rápidamente, y antes de comenzar, decimos a nuestra audiencia que por favor vaya compartiendo el link de redención para poder alcanzar a muchos más con este mensaje que viene de parte de nuestro Dios. Entremos ahora en materia, jóvenes, ¿qué les parece? Vamos entonces a Apocalipsis 18.1. ¿Qué dice Apocalipsis 18.1? Que es el texto central de esta noche, ¿no? Bien. Apocalipsis 18, ¿verdad? Así es. Dice la palabra de Dios: después y a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Extraordinario lo que nos dice la palabra de Dios, que este ángel realmente se une al mensaje del tercer ángel, ¿no, Richard? ¿No? Claro, le da poder a la voz del mensaje tanto del segundo ángel como del tercer ángel, porque si nosotros seguimos leyendo, habla de la caída de Babilonia. Entonces, si nosotros vamos al contexto de los mensajes angélicos, el segundo ángel habla de la caída de Babilonia. Así es. Ahora, viene de una forma general, ¿no? Antes y la eminente crisis final en la cual ya estamos, digamos, en este mundo, ¿no? Dios hace un llamado, ¿no? Hace un llamado a proclamar este triple mensaje a este mundo, ¿no? Es un último llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros. El aceptar, recordamos, ¿no? Hacemos un pequeño resumen de lo que dice el mensaje del primer ángel, ¿no? Y hay que darle gloria, temed a Dios, dadle gloria. Ahí nos dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero también nos hace el llamado para adorar al Creador, ¿no es cierto? Y hay un mensaje de un segundo ángel que dice, ¿no? Que Babilonia ha caído Babilonia. Hay Babilonia no por doctrinas falsas, no por haberse alejado de las verdades que realmente están escritas en la palabra de Dios. Y el mensaje del tercer ángel nos hace una advertencia más dura, ¿no? Más clara. Aquellos que reciben la marca de la bestia, ¿qué les va a pasar? Y aquellos que reciben el sello de Dios. Es decir, ¿qué les pasará
que van a recibir la ira de Dios. Entonces, si nosotros podemos ver, es un mensaje de amor. El mensaje del tercer ángel es un mensaje de amor. Me enseña o nos enseña que si yo quiero librarme de la ira de Dios, necesito estar sellado. Muchos lo ven tal vez como un mensaje de malo, ¿verdad? Muchos dicen, no, pero Apocalipsis habla solamente de advertencias, de que no hagan esto, no hagan lo otro, ¿no? Pero como conocemos, ¿no? Y sabemos que Dios es un Padre amoroso, ¿verdad? Es como nuestro Padre terrenal, ¿no? Nuestro Padre, no, porque nos ama, nos dice, no hagas tal cosa, no hagas esto, no hagas lo otro. Y a veces nosotros como hijos, cuando estamos jóvenes, más que todo, ¿no? Decimos, no, es que mi papá no me quiere, no quiere que vaya para allá, no quiere que haga, que haga lo otro, ¿no? Pero en cambio nos damos cuenta ya después de unos años, cuando pasaron los años, ¿no? Y decimos, no, mi papá tenía razón, ¿verdad? Él por amor era que me decía que no haga esto, no haga lo otro. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, ¿no? Dios nos advierte. Es un mensaje de amor para cada uno de nosotros, ¿no? Que no hagamos, que no participemos del vino del poder de la fornicación de Babilonia, dice, ¿no? Porque le va a pasar esto o aquello. Sino que muchas veces también nosotros nos portamos como aquellos niños rebeldes cuando éramos, ¿no? Éramos jóvenes. Y no queremos hacer la voluntad de Dios, sino que pensamos que lo que estamos haciendo nosotros está bien. Y quiero complementar algo que tú mencionabas, ¿no? Tomando la imagen de un padre amoroso, ¿no? Y eso es lo que es nuestro Padre. Es nuestro Padre celestial, es un Padre amoroso. Ok, interesante lo que ustedes acaban de comentar, ¿no? Ya que el libro de Apocalipsis, mucha gente hasta miedo le da. Sí, tiene este rol y ve tantas cosas, símbolos y todas estas cosas, ¿no? Y vemos como ustedes dicen, no, simplemente Apocalipsis es una carta de amor que nos da una advertencia. Dios es tan grande que nos advierte, mira los peligros que han sucedido, están sucediendo y los que van a suceder, ¿no? O sea, ya nos está abriendo el camino y cuál es la decisión que debemos tomar. Simplemente es, valga la redundancia, la decisión que es el camino que vamos a tomar nosotros. Así es. De hecho, Apocalipsis significa revelación o descorrer el velo. Es eso, ¿no? Ok, entremos entonces más profundo en materia, ¿no? Vamos al libro de Tesalonicenses. Hay que estar preparado para esta crisis final, ¿no? Y hay que mantenernos alerta. Veamos qué dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6. ¿Qué nos advierte Pablo? ¿Qué nos informa Pablo? ¿Qué nos da alguna información importante? ¿Cuál es? Así es una recomendación, dice aquí, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Extraordinario, ¿no? No durmamos. Tal vez no nos dicen un sueño literal, ¿no? Aquí hay una figura que emplea el autor bíblico. Él dice que no hay que dormirse. Ojo, hay que ser sobrios. Y en esta vida, ¿quién es el que está sobrio? Pues es el que no está ebrio. El que no está ebrio. Entonces, aquel que toma bebidas alcohólicas, ¿cómo termina? Termina dormido. Entonces, hay un vino que está dando, ¿quién? Babilonia. Entonces, fermentado, ¿no? Un vino fermentado. Entonces, cuando yo recibo ese vino, entonces, ¿qué va a suceder conmigo? No estoy sobrio. No estoy sobrio. ¿Estoy cómo? Me voy durmiendo. Corro el riesgo de dormirme, ¿verdad? Bien. Entonces eso queremos comentar en esta hora a nuestros amigos que nos están mirando. Entonces, hablamos del vino de Babilonia. Cuando el ser humano recibe las falsas enseñanzas del sistema que estamos estudiando, que es el sistema papal, pues automáticamente ya no estamos sobrios, porque estamos recibiendo el vino de Babilonia. Pero hay una cosa interesante dentro del libro de Tesalonicenses, ¿no? Como hemos visto en la lección de esta semana, ¿no? El primer versículo del 20 dice, tenemos suficiente conocimiento, suficiente, podríamos decir, los acontecimientos que habla esto, ¿no? Y también suficientes pruebas o verdades, más que todo, ¿no? Para recalcar, para que no seamos nosotros engañados. Y si ustedes, tanto en el versículo 2, no sé si nos ayudan leyendo el versículo 2 y 3, la crisis que llegará inesperadamente. ¿Qué nos dice en versículo 2 y 3? Dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digas paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. ¿Vendrá una crisis inesperada? Así es.
Pero el asunto será que nosotros debemos sorprendernos cuando venga la crisis. No, porque como decías tú al principio, ¿verdad? En el versículo 1, ¿verdad? Dice que nosotros de los últimos tiempos no tenemos que asustarnos, ¿verdad? Porque conocemos, sabemos lo que va a pasar. En la palabra de Dios está todo escrito, ¿no? Pero como decíamos al principio, a veces nos hacemos los sordos, los necios, que no queremos leer y escuchar, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Y entonces ahí se nos va a sorprender, ¿no? Ahí sí nos vamos a decir, ¿y cuándo pasó esto de aquí que iba a salir? ¿Pero por qué razón? Porque no leímos la palabra. Ahora, incluso hay mucha gente que tal vez llega a tener temor, miedo por las cosas que se están viendo a nivel global, ¿no? Y yo creo que tanto el libro de, como dice Tesalonicense, que Pablo está escribiendo, ¿no? Que tenemos bastante evidencia de las cosas que van a pasar, incluso Mateo 24 también habla, ¿no? Y mucha gente a veces tenemos temor por las cosas que están pasando. ¿Qué podemos decir esto? Lo interesante es que cuando Pablo habla esto, le habla a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que tiene conocimiento. Nosotros tenemos el conocimiento. Es por esto que nosotros no podemos asombrarnos, ya, porque nosotros sabemos cómo terminará, cómo comenzó y cómo terminará. De hecho, el folleto nos enfatiza en Daniel capítulo 2. Claro. El surgimiento y la caída de los imperios. Entonces nosotros por la historia sabemos en qué parte de la historia estamos viviendo y cómo lo sabemos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la guía. A nuestros amigos que en este momento nos están mirando, esta es nuestra guía. Leyendo este libro, nosotros vamos a saber en qué parte de la historia nos encontramos. Entonces, nosotros no nos asombramos, porque conocemos. El problema es si nos dormimos aceptando las doctrinas de Babilonia, creyendo en el error. Ahí está el problema. Si no estamos alerta. Si no estamos alerta. Y quiero cerrar con esto de aquí, y me ayudas, Moisés, con el versículo 4 y 5, ¿no? Yo creo que nosotros no seremos sorprendidos, pero ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahí nos da claro, no vamos a ser sorprendidos nosotros, ¿no? Porque somos, ¿qué dice? Somos hijos de luz y del día. Luz. Entonces, está claro lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que estudiemos la palabra, aquel que es la luz que escrito que tengamos en nuestras vidas, no vamos a ser sorprendidos, que somos hijos de Dios. Claro, ustedes recuerdan que Mateo 24 habla de las señales. Ustedes recuerdan que Jesús había enfatizado que Él tenía que venirse, que Él se iba a ir. Entonces, los discípulos, en esta hora quiero dirigirme a nuestra audiencia, los discípulos estaban temerosos y le preguntaron a Jesús, bueno, Señor, tú nos estás diciendo que te vas, pero por lo menos dinos qué señales habrá. Y ahí eso está en Mateo 24, versos 1, 2 y 3. Y ahí Jesús le dijo, bueno, les voy a dar las señales. Y ahí habló de pestes, habló de terremotos, de guerras, de rumores de guerra. Entonces, y todo aquello ya ha acontecido. De hecho, ahorita estamos en una guerra que todavía no termina entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y Ucrania. Estamos saliendo de una pandemia. Entonces, las señales se están cumpliendo. No estamos en tinieblas. Sabemos cómo terminará la historia. Lo que a nosotros nos queda es prepararnos. Ok, está bien. Incluso Cristo mismo en Mateo 26, 41 y 42, Él nos habla, ¿no? De la preparación que es por medio de la oración y por medio también de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Que debemos estar muy atentos. Ahora bien, veamos ahora esta parte, lo que tiene que ver con conocer la verdad. Veamos qué dice Juan 8:32. ¿Qué dice con conocer la verdad? ¿Y por qué conocer la verdad? ¿Será que habrá algún error también por ahí? ¿Alguna doctrina errónea? ¿Qué dice? Pero vamos viendo lo que dice Juan 8:32. Y repito a nuestra audiencia, por favor, que comparte el link de redención para poder llegar a demás personas. Y también envíe sus preguntas para que nosotros, aquí estos grandes eruditos dentro de la palabra, puedan contestar. ¿Qué dice Moisés? Dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En un mundo lleno de ¿qué? De errores, ¿no? De errores. Errores, de mentiras. Ajá. Y eso es lo que te comentabas hace un momento, ¿no? Que la Babilonia ha dado el vino fermentado, doctrinas erróneas, como por ejemplo
el día del Señor, que dice que es domingo, mientras vemos en la palabra de Dios que es sábado. Así ¿Es es. cierto? Como dice que sobre el espiritismo, ¿no? Sobre la inmortalidad del alma, que la gente dice que cuando uno muere, si es bueno va al cielo, si es malo, al infierno, y si es entre medio bueno y medio malo, o un lugar que dice que se llama purgatorio, ¿no? ¿Qué podemos decir? Lo que podemos decir aquí a nuestros amigos que nos están viendo en esta hora es que todo lo que él manifestó no está en la Biblia. Esas son las enseñanzas de Babilonia. Y todo aquel que recibe aquel tipo de enseñanza está ebrio. Está ebrio y dormido. ¿Por qué? Porque no está despierto a las señales. Ahora, algo más. Yo quisiera leer San Juan en cuanto a la verdad, ¿no? Conociendo la verdad. Por ejemplo, capítulo Juan 7, verso 17. Miren lo que dice acá. Juan 7, verso 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, aquí Jesús está diciendo que hay que conocer la doctrina de ¿quién? De Dios. No de Dios. Ajá. Sí, la doctrina de Dios. Entonces, mucha gente dice, no, que lo importante no es las doctrinas. Yo he escuchado a muchas personas decir que no es importante las doctrinas, cuando el mismo Jesús dice que hay que conocer la doctrina de ¿quién? La doctrina de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque solo Dios nos presenta la verdad. De hecho, Jesús se presenta como... Hay algunas figuras que él utiliza. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la luz del mundo. Pero también él dijo que él es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros caminamos con Jesús, tenemos que caminar en las doctrinas de ¿quién? En las doctrinas del Padre. Fíjate, hay otro versículo más que habla también acerca de la verdad, ¿no? Es muy conocido, ¿no? El libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, ¿no? Que dice la palabra de Dios: santifícalos En tu verdad, ¿no? Y ahí dice, ¿cuál es la verdad? tu palabra. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Así es. Esta es la verdad de Dios, ¿no? Esta es la verdad, la palabra de Dios. De Dios. Eso nosotros es lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Nosotros hablamos acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. A veces hay personas que dicen, no, es que la Biblia es un libro que fue escrito hace muchos años, no lo conocemos, ¿está? Pero aquí está, mi hermano, aquí está la verdad, aquí está dónde se originó todo, ¿no? Cómo comenzó el mundo. Todo está dentro de la palabra de Dios. Y si nosotros, perdón que ibas a decir algo, si nosotros miramos, tenemos que conocer, como se dijo antes, las doctrinas de Dios, que son verdad. Jesús es la verdad. La palabra es la verdad, pero alguien más nos falta. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en Juan 14, 17, si nos ayudas allí, Moisés, vamos a ver, vamos a complementar la verdad. Juan 14, Verso 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Entonces, Bien. miremos la importancia de la verdad. La verdad, la doctrina de Dios, la verdad. Es Jesús, la verdad. La palabra de Dios, la verdad. El Espíritu Santo, la verdad. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Entonces, nosotros conociendo todo esto, sabiendo todo esto, no nos vamos a dormir. Vamos a estar el Espíritu Santo es el que nos conduce. a la verdad. Es interesante lo que menciona Javier, que el Espíritu Santo no solo es la verdad, porque Él se presenta como la verdad, pero también nos guía ¿a dónde? A la verdad. A la verdad. En esta hora queremos dirigirnos a nuestros amigos. Solo el Espíritu Santo puede guiarte a la verdad. Solo el Espíritu Santo puede guiarte a la verdad. ¿Y yo por qué mencioné esto? Porque ahora, si nos dice, como decía hace un momento, ¿no? La palabra, la verdad, y sabemos que en los últimos tiempos va a haber una triple unión, ¿no? Para hablar sobre doctrinas falsas. Incluso quiero enfatizar lo que decía hace un momento, ¿no? El espíritu de verdad. O sea, si hay espíritu de verdad, también hay espíritu de mentira. Y yo quiero leer, perdón, y yo quiero leer en 2 de Crónicas, capítulo 18, en el versículo 19, dice: Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad?
Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré espíritu de mentira. ¿De quién venía ese espíritu? Del enemigo, ¿no? Entonces, si hay un espíritu de verdad, también hay espíritu de mentira. Es que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos lo que se está explicando, ¿no? El vino de Babilonia, ¿quién está detrás de todas estas enseñanzas erradas? Es el enemigo de Dios. Entonces, porque él está en contra de quién? En contra de la verdad. Contra de la verdad. Entonces, él está fomentando doctrinas de mentira que se van en contra de la verdad. Incluso faltó una gran verdad que dice en Romanos 7, si mal no recuerdo, el versículo 2 dice que la ley a la verdad es santa, justa y buena. ¿No es cierto? Incluso también en el libro de Salmos dice que la ley es verdad y todos tus mandamientos son verdaderos, ¿no? Veamos ahora. Sí, es decir, que la verdad es bien amplia. Claro. Ya, sí. Gracias a Javier, nos introduce en dónde. En la ley. ¿Y qué es lo que hoy es cuestionado por el ser humano? La ley. Que la ley ya no hay que guardarla. Que la ley fue abolida. Entonces, ¿y qué es lo que están enseñando? El error. Entonces, la ley también es la verdad, como mencionó Javier, ¿no? Ahí está. En Salmos 119, el versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Ahí tenemos el texto bíblico que también es una parte de estas grandes verdades, ¿no? Ajá. Salmos 119, el versículo 142, para mis amigos, ¿no es cierto? Para quien nos está siguiendo en este momento, pueden anotar sobre la ley que es la verdad. Salmos 119, 142. Y quiero ir terminando con este punto. Si hablamos del libro de Apocalipsis 16, 13 y 14, ahí vemos que realmente para ganarse todo el mundo, hay una alianza que se está dando, ¿no? O que ya hace mucho tiempo se está dando. Veamos qué dice Apocalipsis 16, 13 y 14, para ir cerrando con este punto rápidamente, ¿no? 13 y 14 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 3 espíritus del mundo, ¿no? 3 espíritus que ángeles caídos. Claro. Hay 3 ángeles caídos, pero con mentira, ¿no es cierto? Porque dice salieron de la boca, o sea, ¿qué sale de la boca ahorita en este momento de nosotros? Está saliendo enseñanza, ¿no? Palabra de Dios, pero acá van a salir mentiras. O sea, 3 espíritus de mentira, enseñando doctrinas erróneas, pero también tenemos 3 mensajes angélicos con la verdad, ¿no es cierto? Es que el fin de Satanás es contradecir el triple mensaje angélico. Y él elaboró su propio mensaje, 3 mensajes, utilizando la bestia, falsa profeta. Sí, exactamente. Y ese es un mensaje de error. Y hay una cosa interesante, ¿no? Antes de que los discípulos salieran a predicar, el Señor les dijo algo, no salgan, no, tienen que quedarse en el aposento alto, ¿no? Así es, y que van a recibir poder de lo alto, ¿no? Y veamos este poder, nuevamente vamos al libro de Apocalipsis 18:1, volvamos a repetir qué es lo que dice este texto, ¿no? ¿Qué poder es el que viene del cielo? El verso 1 de Apocalipsis 18 dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel, ¿de dónde está viniendo? De parte del Señor, ¿no? Dice, el verso 2 dice, clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, ¿te recuerdas que antes decíamos que el mensaje del cuarto ángel le da poder ya al mensaje del segundo ángel? Porque es el segundo ángel que enseña la caída de Babilonia. ¿Y este poder quién nos otorga a nosotros? ¿Quién nos otorga este poder? El Espíritu Santo. Exactamente, ¿no? El Espíritu de Dios Santo es el que nos da ese poder. No, pero por eso dijo el Señor a los discípulos, no salgan, espérense en el aposento alto y recibirán poder de lo alto, ¿no?
Y cuando ellos obedecieron, cuando recibieron el poder, ustedes vieron la obra que se realizó en la vida de los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió con Pedro. Imagínense, Pedro predicó con poder. Pedro predicó con poder, con autoridad, y esa autoridad se la dio ¿quién? El Espíritu Santo. Y él predicó, Dios lo usó, él se dejó usar, y hubieron 3.000 conversos. O sea, el Espíritu Santo hace un trabajo interno, ¿no? Exactamente. Y después se lo expresa externamente. ¿Recuerdan cómo eran los discípulos anteriormente, ¿no? Iletrados, con un carácter bastante temeroso, ¿no? De Pedro, más temeroso. Pero, y la pregunta es, ¿qué pasó después, pues? O sea, después del tiempo, ¿no? ¿Qué pasó con los discípulos? Cambiaron, ¿no? Y la gente decía, no, verdaderamente ellos estaban con él, ¿no? Es que su vida ahora aquí replicaba. Ahí me hiciste pensar en Juan. Juan, el apóstol, su sobrenombre era el hijo del trueno por el carácter que él tenía. No sé si ustedes recuerdan la escena cuando Jesús lo envía que se adelante a pedir posada y a él le dijeron que no. Entonces él se acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo fui como tú me mandaste, pero no nos quisieron recibir y yo te pido que por favor hay que orar para que descienda fuego del cielo y los consuma. Entonces imagínate un carácter así. O sea, en vez de orar para que esa gente se convierta, yo estoy pidiendo que... Quería convertir en la fuerza. Pero ahí Juan hablaba de un fuego literal. Era para consumirlos. No te conviertes, si no me recibes. Entonces esa es una escena antes de recibir el Espíritu Santo. Después que Juan, el apóstol, recibe el Espíritu Santo, y en esta hora quiero dirigirme a nuestros amigos, cuando Juan recibe el Espíritu Santo sucedió algo maravilloso. Él escribe 3 cartas, ¿ya? Sí. Él escribe 3 cartas y es conocido como el discípulo del amor. Hijitos míos, le dice, ¿no? Hijitos míos. Ajá. De hecho, un historiador, no recuerdo en este momento su nombre, nosotros sabemos que los discípulos hacían discípulos. Juan el Bautista tenía sus discípulos, sus seguidores, y Juan tuvo después también sus seguidores, ¿no? Y uno de los seguidores de Juan, el apóstol, le preguntó, maestro, ¿por qué utilizas tanto la expresión hijitos míos? ¿Saben lo que él respondió? Porque es el mandato del Señor. Amén. Esto solo sucede cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Sí, ha hecho esa obra. En esta hora yo quiero dirigirme aquí a nuestros amigos. Si por alguna razón tenemos, y me incluyo, el carácter de Juan antes de la conversión, pues el Espíritu Santo está listo para hacer esa gran obra que hizo en San Juan. La puede también hacer en nosotros. Y recalcamos a nuestra audiencia que por favor envíen sus preguntas. Incluso vamos a tener unas preguntas ya culminando esta lección, ¿no? Y preguntas muy interesantes también. ¿Y quién más ustedes para poder resolver esas preguntas, no? Y usted también tiene que responder. Bueno, por aquí, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, vamos a sacar estas preguntas adelante. Nos envíen sus preguntas, por favor, querida audiencia. Y también al final vamos a contestar algunas preguntas que nuestra audiencia ha enviado en esta última lección, ¿no? Más que todo en el trimestre, ¿no? Lo que tiene que ver. Ahora muy bien, dice que en el versículo 18 dice que la tierra será alumbrada con la gloria. Recuerden el primer mensaje del primer ángel, ¿no? Que dice, teme a Dios y dadle gloria. Ahora, ¿qué gloria es el que debo? Porque aquí me dice la gloria, la tierra será alumbrada con su gloria. Esa gloria, el texto griego, es doxa, es doxa, y el significado de esa palabra es honor, es luz, es alabanza, tiene que ver con reputación, o sea, todo eso, ¿ya? Todo eso. Entonces es un conjunto de una serie de cosas que tienen que reproducirse en nuestras vidas. Entre una de tantas es el carácter. Pero no nuestro carácter. No sé si ustedes han escuchado muchas veces, acá nuestros amigos tal vez escucharon alguna vez, que siempre se dice en las iglesias, cuando hay culto, debemos prepararnos porque lo que nosotros nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Pero hay que enfatizar algo más, hay que decir, nos vamos a llevar al cielo es el carácter de Jesús. Porque si llevamos el nuestro, los ángeles van a tener problemas.
con nosotros. No vamos a entrar. Con nosotros vamos a tener problemas. No, todavía, no. Así es. Sí. Y una cosa interesante, ¿no? Moisés, ¿cómo era Moisés? Antes de... Mató a un egipcio. Ah, no, pues No sé, era un carácter también fuerte, así. Claro, para matar a alguien tuve que ver... Claro, Interesante. Pues. ¿No? Así es. sí. Y Moisés fue considerado el hombre más manso y humilde de aquel tiempo. Así lo registra la escritura. La escritura, ¿no? Sí. Incluso, si ustedes recuerdan, ¿no? Que Moisés, ¿cuántos años estuvo? Creo que 40 años estuvo apacentando las ovejas de su suegro, ¿no? Y después lo llama al Señor, anda, saca a mi pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y él llega nuevamente al monte Sinaí con la gente que lo había liberado. Pero después, ¿qué le dice Moisés, ¿no? En Éxodo 33 le pide a Dios que demuestre la gloria. O sea, yo quiero seguir conociendo. O sea, no bastó 40 años, ¿no? Conocerlo, sino quiero seguir conociendo más. ¿Y qué le enseñó el Señor? Veamos qué dice 33 de Éxodo, 18 y 19. Rápidamente, para irnos a las preguntas que tenemos de parte de nuestra audiencia, ¿no? En el libro, en la lección de este trimestre, ¿no? Hay varias preguntas que hace. ¿Qué dice Moisés del texto? Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué le muestra Dios a él? A Moisés. Y yo muestro su gloria. Una serie una serie de enseñanzas. Yo haré pasar delante de ti todo mi bien. Entonces el bien, ¿qué es el bien? Ya tendré misericordia. O sea, una serie de cosas, ¿no? O sea, aquel que tiene un carácter como Dios tiene misericordia, tiene amor con su creación, con lo demás, ¿no? Incluso, y voy a darle lectura rápidamente, 2 Corintios 3:18, que dice, por tanto nosotros todos, mirando cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, la gloria de Dios, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el poder del Espíritu Santo. Pero, y escuchen lo que dice la sierva de Dios, en Hijos e Hijas de Dios, al contemplar a Jesús, dice, al hablar de Él, al contemplar la hermosura de su carácter, somos cambiados de gloria en gloria. ¿Y qué es gloria? El carácter. Somos cambiados de carácter en carácter, así vemos que se realiza una obra de purificación al contemplar a Jesús. Entonces lo que estaba pidiendo era a Moisés, basta de carácter. Ajá. Y es interesante el texto que acabas de leer, es donde menciona que mirando somos transformados. Contemplando, ¿sí? Contemplando, es decir, Ahora, ¿cómo lo contemplamos? ¿Será viendo las cosas del mundo o buscando la Biblia, la versión, la explicación, ¿no? Lo ideal es haciendo lo que dice la hermana Jesús y lo que dice la hermana Juay. La hermana Juay, ella aconseja, miren las escenas del Calvario. A las últimas escenas. Claro. Las últimas escenas. Cuando usted contempla las últimas escenas del Calvario, usted puede ver la mansedumbre de ¿quién? De Cristo, en los momentos más difíciles de su vida. Ahora, hablando de esta última escena del Calvario, veamos qué dice Apocalipsis 5:12. ¿Quién estaba ahí en la última escena del Calvario? En un término... El Cordero. El Cordero. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis 5:12 para ir concluyendo y para entrar rápidamente en las preguntas, ¿no? Porque la gente está deseosa de escuchar las preguntas, más que todas las preguntas, las respuestas, ¿no? De aquí, de nuestros panelistas en esta noche. Y que nuestra audiencia, por favor, siga compartiendo el link de redención, por favor. ¿Qué dice Moisés? 5:12 de Apocalipsis. Sí. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién dice que el Cordero que fue inmolado? Jesús. En el Calvario, ¿no? Lo interesante de esto es que, ojo con esto, para aquellos amigos que les da un poquito de temor leer el libro de Apocalipsis, aquellos que piensan que Apocalipsis es un libro de terror, hay una serie de textos donde se habla del Cordero. ¿Qué nos enseñan estos textos? Nos enseñan que el Cordero está en el centro del libro de Apocalipsis. Ya, en toda su palabra. En toda su palabra. Es decir, que hoy se motiva mucho
que debemos predicar el triple mensaje angélico. Y es correcto eso. Pero, ¿quién debe estar en el centro del triple mensaje angélico? El Cordero. Cuando hablamos, Si no es el centro del mensaje, está distorsionado ya. en verdad no hay victoria. No hay victorias. Porque la victoria nos la da ¿quién? El Cordero. Sí. ¿Ok? Entonces, mis queridos amigos, mis queridas audiencias y hermanos, hemos tenido esta lección muy extraordinaria que tiene que ver con Iluminados por la Gloria de Dios. Pero vamos a entrar a estas preguntas, ¿no? Interesante los que nos acaban de enviar también los seguidores del Ministerio de Redención. Vamos con estas preguntas muy interesantes antes de poder culminar ya el resumen de la escuela sabática de esta semana. Aquí nos envían nuestros hermanos y seguidores, dice, los 144.000, ¿es literal o simbólico? Interesante, y en los 144.000 lo vemos en el libro de Apocalipsis, más no recuerdo, en 2 pasajes, nos habla en 2 capítulos, creo que nos... Claro, en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Y la respuesta es sencilla. Los 144.000 son simbólicos. Y hay una serie de razones. ¿Cuáles son esas serie de razones? El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Apocalipsis 13, aparecen 2 bestias. Por ejemplo, en Apocalipsis 13, verso 1 y 2, aparece una bestia híbrida. ¿Ya? ¿Significa entonces que hay una bestia híbrida? No, entonces estamos jugando con símbolos. Estamos viendo que hay símbolos, ¿verdad? En Apocalipsis, en el capítulo 13, en el verso 11, aparece una segunda bestia, que es semejante a un cordero, pero habla como dragón. Entonces estamos tratando de que con símbolos. Por ejemplo, Apocalipsis habla del número 7, aparecen 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos. Los candelabros, 7 candelabros. Ajá, sí. Entonces, hay símbolos. Por ejemplo, hay un texto donde se dice que se lavan la ropa ¿en qué? ¿En la sangre del cordero? En la sangre del cordero. ¿Usted conoce a alguien que lava su ropa en sangre? No. Sangre más manchada, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que estamos tratando con símbolos. Entonces, los 144.000 son simbólicos. Ahora, incluso quiero cerrar en este punto, ¿no? Cuando dice que el dragón se para delante de la mujer, ¿no? Para devorar a su hijo, ¿no? ¿Quién está utilizando? No es un dragón literal, ¿no? ¿A quién está utilizando ahí? Al Imperio Romano, ¿no? Claro, y Era Jesús, ¿no? exactamente. Y el dragón que tú mencionas es un símbolo ¿de quién? De Satanás. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Entonces, cuando nosotros no entendemos los símbolos, es difícil comprenderlo. Ok, espero que haya quedado claro con lo que tiene que ver con esta pregunta con los 144.000, si es simbólico o literal. Veamos qué dice la segunda pregunta. Dice, el sello de Dios, creo que lo hemos pasado ya hace unas semanas atrás, ¿no? Tanto el sello de Dios y la marca de la bestia, pero aquí dice, el sello de Dios ¿es el Espíritu Santo o el sábado? Interesante, ¿no? Porque he escuchado muchas personas, no, que el sábado no es el sello de Dios, no es el Espíritu Santo, ¿no? Hay varios textos, ¿no? Vamos leyendo esos textos. ¿Qué dice Moisés, Efesios 1, 13 y 14? Bien. Yo imagino que se cogen todos estos textos, ¿no? Claro. Dice, Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ok, yo voy a leer Efesios 4:30 y me ayudas con 2 de Corintios 1, 21 y 22. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. 2 de Corintios, ¿qué dice 1, 21 y 22? Ya, el verso 21 dice, y él nos confirma con vosotros en Cristo. Y él que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Parece que hubiese una contradicción. Probablemente no hay contradicción alguna. Así es, no hay. Porque dice, la pregunta es, ¿el sello de Dios es el sábado O el Espíritu Santo. o el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que el agente sellador, ¿verdad? En este caso es el Espíritu Santo, ¿no?
Y el sello es el día de reposo, el día sábado. Porque dice que al final habrán solamente 2 pueblos, ¿no? El que adora a la bestia y el que adora al cordero, ¿no? Y sabemos cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? La diferencia siempre, como hemos hablado en las lecciones anteriores, ¿no? Que Dios tiene un día para que lo adoren, ¿no? Y asimismo el enemigo, él dijo, no queremos que adoren en el día que Dios dijo, y no en el día que yo quiero decir, ¿verdad? Que es el domingo. Entonces, al final, ¿no? Vamos a ser nosotros sellados así, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, pero ¿en qué? En cuanto al día de reposo. Más o menos como el viento, ¿no? Que es invisible a los humanos, pero sus efectos se pueden ver, ¿sí o no? Claro. El Espíritu Santo también, digamos, no lo podemos ver cuando hace el trabajo interno, ¿no es cierto? Pero los efectos se pueden ver en el comportamiento de la persona, ¿no es cierto? Incluso, quiero cerrar con este punto, Elena White y la Biblia están describiendo 2 diferentes dimensiones. Por ejemplo, la Biblia describe la obra interna del Espíritu Santo. La obra interna, la Biblia describe qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando somos sellados, el cambio que debe haber en el corazón del ser humano, ¿no es cierto? Y Ellen White describe la manifestación visible ahora, ¿no es cierto? En guardar el sábado y cómo debemos de guardarlo, como Jesús lo guardaba. Y rápidamente, la otra pregunta tiene que ver el papel que cumple la gran muchedumbre y los 140. ¿Qué papel cumplen estos dos? ¿Será diferente o lo mismo? Lo que podemos ver es que los 2 grupos en realidad es un solo grupo, ¿no? Cuando hablamos de los 144.000 son aquellos que enfrentan a la bestia y salen victoriosos. Y cuando se habla ya de la gran muchedumbre, ya está delante del Padre, en el trono de Dios. Es decir, que los 144.000 son los que alcanzan la victoria delante de la... Incluso, si mal no recuerdo, en Apocalipsis 7 que habla de los 144.000 y la gran muchedumbre. Si nosotros vemos los primeros textos, si mal no recuerdo, del 1 al 4, creo, que habla la preparación de los 144. Así es. Y el contexto dice que después, y si ustedes ven ahí dice, oí. O sea, oí el número, pero después dice Juan, yo vi una gran muchedumbre. Primero oye y después ve. Ajá. ¿Ya? Entonces él oye primero el número y después a lo que ve una gran muchedumbre. Lo que quiere decir que la primera parte, ¿no es cierto?, es la preparación de los 144.000 y la segunda de la gran muchedumbre, que viene a ser lo mismo, es que han salido victoriosos. Así es, ¿no? Y cerramos con esta pregunta, los tipos de resurrecciones. ¿Cuántos tipos de resurrecciones hay? Son una pregunta bastante interesante, ¿no? Bastante complicada, no ponen a pensar la guerra. Hay una resurrección especial, ¿no? A nivel general de los justos, ¿no? Así es. ¿Esa se da cuándo? Esa precede a la segunda venida. Claro, pero antes de eso hay una resurrección especial. Claro, y si utilizamos una línea, Pablo habla de la resurrección general, ya, que es donde van a resucitar aquellos que alcanzaron la victoria, que aceptaron a Jesús. En 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ahí está la primera resurrección. Hay otra resurrección que es la de aquellos que se pierden, que se da después de 1000 años. Ya, que es la resurrección que habla el apóstol Juan, que son los impíos que son resucitados solo para mostrarles la realidad de ellos que están perdidos por haber rechazado a Cristo Jesús. Pero aparte de estas 2 resurrecciones que se las conoce como resurrección general, están las resurrecciones especiales. Claro. Ya. ¿Cuál es la resurrección especial? Por ejemplo, si vamos a Daniel, exactamente, 12, los 2, creo sí, que nos habla. Sí, vamos a ver, Daniel, ¿tienes ¿ya? el texto? En Daniel, ya lo voy a buscar aquí, Daniel, y vamos a cerrar con el 12, versículo 6:2. Sí, del 1 al 2, vamos leyendo a ver qué dice. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El texto dice muchos, No dice todo. no dice todos, ya dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora, esta resurrección que habla Daniel no se está refiriendo
a la resurrección que habla Pablo. Claro. No. Esta resurrección acontecerá... Precede al segundo venimiento. Precede al segundo venimiento. Claro. De hecho, eso lo dice la hermana White, eso lo dice el comentario bíblico adventista, eso lo enseña la Biblia. Claro, y aquí cierro con esto, ¿no? Dice en Conflicto de los Siglos, página 695, dice, una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. Todos los que hayan muerto en la fe del tercer ángel se levantarán en esta ocasión. O sea, precede al segundo advenimiento, antes que Cristo venga, hay una resurrección especial. Cristo llega, no topa la tierra, ¿no? Está por encima digamos, de la tierra. Claro. Son despertados los justos, ¿no es cierto? Es la resurrección general de los justos. Y después, como tú dijiste, después de 1000 años, la resurrección de todo sin fin. Sí. Ok, muy bien. ¿Qué más? Yo creo que con estos eruditos, ¿no es cierto? Por favor, creo que es demasiado, ¿no? Pero les pido a mis queridos amigos y a los hermanos que por favor envíen sus preguntas para poder también con estos grandes amigos y hermanos en la fe podamos resolver estas preguntas. Claro. ¿Qué podemos decir esta última parte? Estuvo interesante, que estuvo linda las preguntas, sino que sería bueno una recomendación, ¿no? Las preguntas que fuesen en base al estudio de la escuela sabática. Porque acá estuvimos respondiendo algo que no tenía que ver nada con la escuela sabática, ¿no? Entonces, bueno, se agradece su comprensión. Moisés, ¿qué podemos decir con este resumen de la escuela sabática? Bien, Ya para despedirnos. Como decíamos al principio, ¿no? Interesante la lección y cómo al final, ¿no? Tenemos que cada uno de nosotros estar conectados, estar encendidos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Sin más que decir, mis queridos amigos y hermanos, le agradecemos a cada uno de ustedes por haberse conectado y también haber compartido el link. Pero no se olviden que en Cristo podemos triunfar. Y vamos a hacer una última oración. Richard, ¿nos puedes despedir, por favor? Ok, vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, cuánto te agradecemos por el don de la vida. Te agradecemos por estas preciosas enseñanzas. Te agradecemos porque hay amigos que están conectados en esta hora. A ello, darles una bendición grande, conforme al pedido de su corazón, en base a tus designios. Señor, en esta hora que nos vamos a desconectar de esta plataforma, pero no de tu presencia. Todo esto te pedimos por amor de Jesús. Amén. Amén. Amén.